Muy bien. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos. Y vamos a ir al Salmo 121. Salmo 121. Este salmo debería ser un tesoro para cada uno de nosotros como cristianos. Es más, deberíamos tenerlo en nuestra memoria, porque en situaciones difíciles, en situaciones complejas, poder recordar las verdades y las promesas que este salmo contiene sería una preciosa bendición para nuestras vidas, un gran ánimo y de fortaleza. Por todo lo que este salmo nos revela acerca de quién es Dios. Al leer este salmo y examinarlo en esta mañana, nosotros deberíamos salir de este lugar con una visión más alta, más sublime de quién es Dios. Una visión más certera acerca de quiénes somos nosotros y cuánto lo necesitamos. Y sobre todo, con un gozo y una confianza y una seguridad que nazcan de saber que Jehová, el Creador de los cielos y de la tierra, es nuestro Padre amoroso, es nuestro socorro, es nuestra ayuda en todo tiempo. Amén. Abrimos la palabra del Señor entonces y leamos el Salmo 121. Dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. En esta vida, no una, sino muchas veces, nos va a tocar atravesar situaciones difíciles. Enfermedades, pérdidas, desazones, preocupaciones, ansiedades. Eso es algo con lo que nosotros tenemos que contar por el simple hecho de ser humanos. Ser parte del género humano implica vivir en un mundo dañado por el pecado y por eso lleno de dificultades. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar cuando las dificultades se nos vengan encima? ¿En quién está puesta nuestra confianza? Ese es un poco el quid de esta cuestión, el centro. ¿Cómo yo reacciono? Nosotros a veces quisiéramos que no hubiera dificultades, pero jamás el Señor ha prometido eso. Lo que Él sí ha prometido es lo que este salmo nos dice. Confíen, yo estoy con ustedes. Se cuenta que en el año 1735, un hombre llamado John Wesley viajaba desde Inglaterra a la colonia de Georgia en las Américas. Y en el medio del océano Atlántico, el buque en el que él viajaba encontró una tempestad que puso en peligro la vida de los tripulantes y de los pasajeros. Imagínense, ¿no? John Wesley iba en un barco y en el medio del barco una tormenta. Año 1700 y pico. O sea, no son los barcos que tenemos hoy, ¿no? ¿Qué hizo John Wesley? Se encerró en su cuarto ante la tormenta para estar a salvo de las inclemencias del tiempo. Él fue, se encerró en su habitación. Él era un creyente, o era alguien que iba a la iglesia, estaba en un viaje de servicio. Habrá orado, habrá leído la palabra, no sé.
Pero hubo algo que a él lo impactó profundamente. Mientras él estaba en su camarote, escuchó cantar a un grupo de moravos, que son hermanos creyentes. Estos moravos eran humildes económicamente. El grupo que viajaba no tenía el dinero para pagar un camarote, una pieza privada en el barco. Así que, a pesar de la tormenta, del viento, de la lluvia, de las olas y todo, tenían que estar en la cubierta. ¿Y qué hacían ellos? Cantaban. Se pusieron a cantar himnos. Y John Wesley, en su habitación, los escuchó. Entonces, después de eso, el señor Wesley preguntó a uno de los moravos cómo ellos y sus niños podían cantar en circunstancias tan terribles. Él estaba de alguna forma asombrado. Él le dice, ¿cómo es que ustedes no tienen un camarote, tienen que estar ahí arriba? Re difícil, yo estaría agarrado y ustedes estaban cantando, ¿cómo es eso? Y uno de ellos le dijo, señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? Para el creyente, Jesús echa fuera el temor. A nosotros leer el Salmo que hoy leímos y considerarnos a nosotros mismos como peregrinos y extranjeros en esta tierra, aprenderemos que el Señor, nuestro Dios, es el Dios que creó y gobierna todas las cosas. Él es nuestro socorro. Él está cercano a nosotros. Nos guía, nos sostiene de forma atenta y amorosa en todo tiempo y en toda circunstancia. Antes de introducirnos en la lectura de este salmo, me gustaría que nosotros consideremos algunas cuestiones. Si ustedes observan en sus Biblias, seguramente dice Salmo 121 y dice cántico gradual. ¿Lo dice su Biblia? ¿O cántico de ascenso o algo de eso? Este salmo, el Salmo 121, era un salmo que los judíos que peregrinaban 3 veces al año hacia Jerusalén cantaban en el camino. Jerusalén está a unos 820 y pico metros de altura, entonces desde tanto del sur como desde el norte, uno sube hacia Jerusalén. Siempre se llamaba así, no importa hacia dónde vaya. Es como si nosotros pensáramos en San Luis, por ejemplo, que está a una altura considerable. Nosotros subimos, bueno, ellos subían hacia Jerusalén. Si ustedes leen el Nuevo Testamento y los Evangelios y eso, van a ver que muchas veces se usa esa expresión, subir hacia Jerusalén. Los judíos habían recibido un mandato del Señor. Deuteronomio 16 dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. O sea, vivir siendo un judío en la Palestina de aquellos tiempos implicaba que cada año, 3 veces durante el año, vos y tu familia iban a viajar hacia Jerusalén. ¿Cómo? Caminando. Y a medida que iban avanzando, había una serie de salmos que empiezan en el Salmo 120, que son los salmos de ascenso o los cánticos graduales. ¿Sí? Esos salmos los conocía todo Israel y los cantaba todo Israel. Y los iban cantando, ¿sí? Porque iban muchos viajaban. Acuérdense ustedes de cuando el Señor viajó con su familia a la fiesta, cuando Él tenía 12 años. No fue la única vez. Está contada esa vez por la particularidad de que los papás se volvieron junto a un montón de otros peregrinos y cuando llegó la nochecita empezaron a ver ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y no estaba. ¿Sí? Pero la gente se organizaba y viajaban todos juntos, caminando desde sus ciudades natales hasta Jerusalén.
Y en el camino iban cantando estos salmos. También se piensa que cuando uno llegaba a Jerusalén, al templo, había 15 escalones. Entonces se paraban en el primer escalón y cantaban el Salmo 120. Se subían al segundo, cantaban el Salmo 121. ¿Por qué? No era una simple cuestión de ritualidad. Ellos estaban haciendo un peregrinaje hacia Jerusalén y mientras caminaban ellos hacia Jerusalén, recordaban el camino que el Señor les hizo recorrer desde Egipto cuando eran esclavos hacia la tierra prometida. Ese camino, ese peregrinar era un recordatorio. Nosotros ahora nos dirigimos hacia la ciudad santa de Dios, la ciudad que Dios nos dio, y este camino que nosotros hacemos es como recrear y recordar la obra liberadora del Señor en nuestras vidas. Si ustedes se fijan en el Salmo, algo que nos tiene que llamar la atención es que es alguien que está pensando en socorro, en ayuda. ¿Sí? Jehová es nuestro socorro. Ese es el tema del Salmo. Jehová es nuestro socorro. ¿Por qué socorro? ¿Por qué ayuda? Porque el camino desde cualquier lugar hasta Jerusalén era un camino difícil. Toda esa región era región montañosa. No era fácil caminar. Aquel que fue alguna vez a Córdoba y tuvo que caminar y andar y subir, sabe que al final del día el cuerpo lo siente, que es difícil. Bueno, está bien, ellos estaban más acostumbrados a hacerlo, pero igual era difícil. Y aquel que anduvo alguna vez por la montaña y anduvo en esos caminos así sinuosos, creo que no debe haber una cosa más atemorizante que mirar hacia abajo y ver el abismo que hay debajo. ¿Sí? Entonces, este salmo era cantado y servía como un recordatorio para todo aquel que lo cantaba, de que en el medio de ese viaje difícil, Jehová estaba con ellos. Este salmo también forma parte de algo que se llama el gran Halel. ¿Qué era el Halel? Los salmos Halel son salmos que se usan para recordar quién es Dios, para alabar a Dios y para dar gloria a Dios. El Señor Jesús cantó en su última Pascua, antes de entregar su vida, Él cantó estos salmos. ¿Sí? Los salmos eran parte de la vida de Israel constantemente y lo usaban en todo tiempo. Dijimos que este salmo era un salmo que se cantaba en la peregrinación y que esa peregrinación era un recordatorio de la liberación de Dios en el día en el que ellos salieron de Egipto. Bueno, la Pascua también era un recordatorio. Y ahí se cantaban estos salmos. Se cantaban. Y el Señor Jesús cantó estos salmos. No como un mero ritualismo, sino que realmente eran parte de la vida de Israel. De alguna manera, si nosotros pensamos en los judíos peregrinando desde sus casas, desde cada casa, desde cada rincón de Palestina, hacia Jerusalén, ellos sabían que estaban acercándose, estaban yendo a la presencia de Dios, al templo, al lugar donde ellos se encontraban con Dios y le ofrecían sus sacrificios y celebraban su poder, celebraban su misericordia, celebraban lo que Dios había hecho con ellos como pueblo elegido. Nosotros hoy no hacemos esas cosas, ¿no es cierto? No peregrinamos a ningún lado, porque no creemos, o no es lo que creemos, sino que la palabra de Dios nos enseña que Dios no está en un lugar específico. ¿Dónde mora el Señor? En cada uno de los creyentes, en su iglesia. Pero, a pesar de que nosotros no vamos a lugares físicos, sí estamos peregrinando. Nosotros, la palabra de Dios nos describe a nosotros como peregrinos y extranjeros en esta tierra. No somos de este mundo. Ser hijos de Dios implica haber sido convertidos en ciudadanos de los cielos. Ese es nuestro pasaporte. Nuestro pasaporte dice ciudadano de los cielos. Yo estoy acá de paso. Me estoy dirigiendo hacia la Jerusalén celestial con ellos.
Ahora, mientras yo peregrino hacia Jerusalén, el viaje es difícil. El viaje está lleno de dificultades, el viaje es arduo, a veces camino con mayor fortaleza y entusiasmo, a veces mis pies flaquean. Pero yo tengo una seguridad: voy a llegar hasta el fin. ¿Por qué? Porque es el Señor el que me sostiene, porque es el Señor el que me guía, porque es el Señor el que me lleva. No depende de mí, sino de Él. Y entonces este salmo nos invita, o nos pide, o nos demanda que nosotros caminemos con nuestra mirada puesta en nuestro destino final. Y mientras miramos nuestro caminar y las dificultades que encontremos en Él, nuestros ojos estén puestos en el Señor, que es nuestro socorro, que es nuestro ayuda. Muy bien. Lo primero que nosotros deberíamos considerar y entender al leer este salmo es quién es este Dios que es nuestra ayuda. Dice el principio: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Un judío caminando desde su hogar hacia la Jerusalén, donde iba a presentar sus ofrendas y dar culto a Dios, él iba caminando y el paisaje predominante en su camino eran estos, las montañas. Por eso dice: yo alzo mis ojos y ¿qué veo? Veo montañas, veo dificultad, veo que el camino va a ser difícil. Y entonces pienso: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me puede ayudar? Yo sé que es difícil, me doy cuenta. No todos los judíos peregrinaban 3 veces al año, porque para poder hacerlo era necesario tener el tiempo y tener los medios. No era fácil y era caro viajar. Entonces, aquel que emprendía el peregrinar a Jerusalén era un judío piadoso, alguien que sabía y que ponía como prioridad en su vida: ahora es el tiempo de subir a la fiesta que el Señor nos mandó que estuviésemos en Jerusalén, vamos a Jerusalén. Ahora, emprender ese viaje, aunque era necesario y aunque lo hacían con gozo, era un desafío. Por eso dice: alzaré mis ojos a los montes. Y la pregunta que a mí me surge cuando yo miro los montes es esa: ¿de dónde vendrá mi socorro? Ahora, la persona que hace esta pregunta ya sabe la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Mi socorro viene de Jehová. En este caminar, yo estoy seguro de que Dios es mi ayuda. La palabra socorro acá se puede traducir también como ayuda. Tiene que ver con una necesidad que nos es suplida. La palabra socorro es cuando yo necesito algo y alguien me da ese algo que yo necesito. Alguien me socorre. Una situación de necesidad, una situación en la que yo estoy con algún problema, yo recibo ayuda, recibo socorro de alguien. Esa es la palabra, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 70, el verso 5, dice la palabra: yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador. El salmista ahí se reconoce como afligido y menesteroso y entonces recurre ¿a quién? Al Señor, para sacarlo de su aflicción y de su pobreza. El Salmo 146:5 también nos habla de Dios como nuestro ayudador y dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. La palabra ayuda entonces también se relaciona con la palabra recurso. Es decir, aquello que está disponible cuando es necesario. Cuando yo necesito, cuando yo estoy en necesidad, ¿a qué recurro? ¿A dónde voy?
Por ejemplo, ayer me pasó algo y necesitaba comprar algo acá en Lincoln. ¿A quién recurrí yo? A quien sabía que me podía ayudar. Y molesté hasta que conseguí que me ayudara. Y me ayudaron. Eso es un recurso. ¿A quién yo recurro? Hago un paréntesis acá. Para yo buscar ayuda y buscar socorro, ¿qué necesito en primer lugar? Reconocer que necesito ayuda y socorro. Porque muchas veces en nuestro orgullo, el hombre orgulloso camina así, pensando que no necesita de nadie. El hombre humilde, el hombre de Dios, es un hombre que reconoce que necesita ayuda. Es un hombre que se reconoce a sí mismo como autosuficiente. Pero no solo eso. Él sabe que Él es autosuficiente, que Él es necesitado, pero que puede elevar sus ojos al Señor sabiendo que el Señor es quien lo ayuda. Jehová es mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Y fíjense qué preciosa aclaración que hace. ¿Quién es este Jehová de quien viene nuestro socorro? Es el Dios que creó los cielos y la tierra. Medite un ratito en eso. Piense. El Dios que lo hizo todo. El Dios que dijo, sea la luz y fue. El Dios que ordenó los planetas, que ordenó las estrellas, que ordenó el universo. El Dios que nos creó a nosotros. El Dios que creó todo lo que hay. El Dios que creó esas montañas, que dice acá, yo miro las montañas y digo, ¿de dónde va a venir mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, del Dios que hizo esas montañas. Ese Dios, tan grande, tan alto y tan sublime, nosotros podemos llamarlo, como el Salmo 146, ayudador. Dios es nuestro ayudador. Ese Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra. Y si Él creó los cielos y la tierra, si es el creador de todas las cosas a quien nosotros podemos recurrir en la necesidad, eso tiene que traernos a nosotros una confianza, una seguridad, como ninguna otra cosa en el mundo. ¿A quién voy a temer? ¿A qué voy a temer? En el caminar de su peregrinaje, el peregrino pensaba, ¿a qué le voy a tener miedo? ¿A las montañas? Mi ayuda viene del Señor que las hizo. ¿A los animales salvajes que en la noche podían atacar? Mi ayuda viene del Señor que hizo los animales. En todas circunstancias, a nosotros muchas veces nos va a pasar de atravesar situaciones difíciles. Y nosotros necesitamos recordar esto. El que hizo todas las cosas, el creador de todas las cosas, Él es nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador. Si ustedes recuerdan, en el libro de Mateo se habla de una ocasión en la que el Señor Jesús se subió en una barca. Mateo 8:23, si lo quiero buscar. Y dice, entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Jesús iba en una barca, sus discípulos se sentaron con Él. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Él dormía. Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es ese? El que había creado los cielos y la tierra. Y por eso Él tenía autoridad sobre los cielos y la tierra. Esta verdad debería ser para nosotros un enorme consuelo, una enorme confianza y seguridad. Nada sucede en este mundo sin que Dios lo permita.
y en el medio de una dificultad y en el medio de cualquier problema que surja en mi vida, en mi camino hacia el cielo, yo puedo mirar al Señor y decir, Señor, vos sos mi ayuda. Yo confío en vos. Mi corazón se mueve, se sacude, duda, tiembla. Quiero afirmarlo en vos. Quiero afirmarlo en esta verdad. Vos creaste los cielos y la tierra. Y cualquier cosa que vos permitas, sé que aunque yo no lo entienda, vos estás en control, vos estás haciendo lo mejor para mí y vos me estás guiando por el camino. Por eso yo tengo que, cuando elevo mis ojos, ¿a dónde los voy a elevar? ¿A las montañas? ¿A otras personas? ¿En quién voy a confiar? ¿En mí mismo? No. Yo digo, Jehová, de Él viene mi socorro, del que hizo los cielos y la tierra. En Él yo confío. El Dios en el que nosotros confiamos no es un Dios débil, un Dios que no conoce nuestras circunstancias. Mientras nosotros caminamos, muchas veces nos va a suceder que no sabemos lo que nos está pasando. Y en el momento en que estamos atravesando una crisis, muchas veces lo que hacemos es empeorarla cuando reaccionamos sin recordar esta verdad. A ver, recapitulo esto. En el medio de una situación difícil, si yo miro la situación y veo y me confundo y me afano y quiero solucionarlo de todas formas y lo quiero hacer rápido y me desespero, probablemente voy a actuar sin sabiduría y probablemente lo que termine haciendo sea complicar más la cosa, generar más dificultades. Pero si en medio de la dificultad yo puedo hacer como el salmista y decir, yo alzo mis ojos a las montañas, a los cielos, no importa. Yo confío, mi corazón está firmado en esta verdad. El Dios que creó los cielos y la tierra es mi ayudador. Miren lo que estoy afirmando. El Dios que creó los cielos y la tierra, un Dios alto, un Dios sublime, un Dios que está por encima de nosotros. No podemos nosotros entender de manera completa sus planes, sus propósitos. Es un Dios que es tremendamente santo, más santo que nosotros. Él es santo. Nosotros no, estamos alejados tremendamente de Él. Y sin embargo, Él se acerca a nosotros de tal manera que nosotros podamos decir, Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ese Dios tan alto, tan sublime, tan poderoso, es mi ayudador. Es mi ayudador. No tememos a nada de la creación, porque el Creador mismo es nuestra ayuda. Como los peregrinos a Jerusalén, nosotros también somos peregrinos en este mundo. No lo olvidemos. Por favor, abra su Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Y dice la palabra del Señor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. No deberíamos aferrarnos a esto que vemos acá. Nuestra visión no debería ser una visión limitada. Debemos saber esto. El Señor es el que nos está conduciendo, es el que está haciendo la buena obra en nosotros, es el que nos está transformando a imagen de su Hijo Jesús.
Y aunque a veces uno no entienda, y aunque a veces las dificultades sean reales, sean palpables, podemos decir como el salmista: el socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios mismo es mi ayuda. ¿Qué confianza mayor a esta podríamos experimentar? ¿Qué seguridad más grande que esta? El Dios que creó todas las cosas es nuestro socorro. Y el Dios que creó todas las cosas y que es nuestro socorro es también el Dios que no se descuida jamás para ayudarnos. Sigue diciendo el Salmo en el versículo 3 y habla de Dios y nos va a decir cosas que Dios no hace. Yo lo sinteticé de esa forma: Dios no se descuida. Pero piensen en qué es lo que Dios no hace. Dice la palabra: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Estas 4 afirmaciones que hace el Salmo son negaciones. O sea, son cosas que Dios no hace. ¿Qué no hace Dios? Cosas que serían malas para nosotros. Que Dios poco confiable sería un Dios que sí hace estas cosas. Entonces, el salmista quiere que nosotros atesoremos la verdad que ha dicho en los primeros 2 versículos: Jehová es tu socorro. ¿Por qué? Porque esto que cualquier otro le podría pasar, que cualquier otro podría hacer, Dios no lo hace. Dios no nos deja caer. Dios no se descuida. Dios no falta a su promesa de guardar a los suyos para siempre. Dice el comienzo del versículo 3: no dará tu pie al resbaladero. Como decíamos, los peregrinos caminaban entre rocas por caminos difíciles, a veces al lado de un abismo, y era muy fácil descuidarse un segundo, mirar hacia otro lado, no mirar bien a dónde uno ponía en el pie, y quizá lo apoyaba en una roca que estaba un poquito floja. Y entonces resbalabas, y si resbalabas, con mucha suerte te lastimabas mucho, pero lo más probable es que perdieras la vida. Imagínense de repente seguir caminando un poco cuando no había tanta luz, donde era difícil ver. Y la palabra dice: no dará tu pie al resbaladero. Muchas veces aparece en la Biblia esta imagen de nosotros caminando y deslizándonos, el peligro de deslizarnos, el peligro de resbalarnos. Muchas veces nosotros pensamos que nuestros pasos son firmes, pero nuestros pasos van a ser firmes únicamente si nuestra mirada está puesta en el Señor y nuestra confianza está puesta en el Señor. Y nosotros sabemos y somos conscientes de que muchas veces estamos inclinados a creernos que no, que en esto la podemos pilotear solos. Por eso el salmista nos dice: no dará tu pie al resbaladero. Mire, el Salmo 17, verso 5 dice: sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Es un pedido al Señor: Señor, que mis pasos siempre estén sustentados, sostenidos, fundados en tu camino. Que yo te mire a vos, que yo quiera obedecerte a vos, que yo quiera actuar siempre con la sabiduría que viene de vos. ¿Para qué? Para que mis pies no se resbalen. El Salmo 125, verso 1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Nuestra firmeza, nuestra solidez depende de que nosotros estemos afirmados, aferrados y sustentados
en Dios y en su palabra. En el momento en que nosotros olvidamos eso, corremos el riesgo de resbalarnos. La promesa del Señor es esta: no daré tu pie al resbaladero. Podemos flaquear, podemos tambalear a veces, pero recordar que Él no permitirá que caigamos definitivamente. Eso nos sostiene. Debería sostenernos en nuestro camino, especialmente en los tiempos de flaqueza, en los tiempos de debilidad, en los tiempos de duda. ¿Qué nos pasa? A todos nos pasa. Cuando hay circunstancias que parece que son imposibles de solucionar, imposibles de resolver. Seguramente a usted le pasó muchas veces, a mí muchas veces me pasó de experimentar una angustia tal que yo pensaba que no había solución para el problema que yo tenía. Y en algún momento eso pasó, en algún momento eso se solucionó. Por eso sigo acá. Y después de que pasa, uno se da cuenta, al final no era tan grave. Pero en esos momentos nosotros tenemos que recordar: no entiendo, no sé cómo se va a solucionar esto. Que Dios me ayude, que Dios me dé sabiduría para actuar conforme a lo que Él me enseña. No podemos esperar soluciones mágicas, no es una actitud sana. Pero recordar esto: el Señor es el que no dará nuestros pies al resbaladero. Él no nos va a dejar caer. Él nos sostiene. Él nos sostiene. Cuando yo pienso en esto, yo pienso en mis piernas débiles, pero también pienso en la firmeza que es la roca, que es el Señor. Yo soy débil, yo dudo, yo titubeo a veces, pero el Señor me sostiene, el Señor me guía, el Señor me sustenta, me fortalece. Y en mí yo quizá no pueda confiar, pero en Él sí, 100%. 100%. Él nunca va a dejar que ninguno de los suyos se pierda. Ninguno. Y eso debería ser nuestro consuelo. Él guía nuestro paso con su palabra y nos conduce por sendas firmes y derechas. La expresión "no dará tu pie al resbaladero" implica que Él nos cuida y nos cuida de nuestras propias debilidades. El salmista es consciente, como nosotros deberíamos serlo, de nuestra fragilidad y de la facilidad con la que nos podemos deslizar y perder. Y así como Dios no deja que nuestros pies resbalen, Dios tampoco se duerme. Y fíjense, 3 veces usa un verbo similar. No se dormirá, no se adormecerá, no se dormirá. No solo no se va a dormir, ni siquiera va a ser como cuando uno está así medio muy cansado, que ha andado todo el día y llega la noche y los ojitos lo vencen. Ese que uno no está dormido, pero tampoco está atento a las cosas. ¿Sí? Y en un segundo, cuando pestañeaste, las cosas se arruinan. Bueno, Dios, usando esa figura, ni siquiera pestañea. Nunca se duerme. Dios no se duerme. Él está atento siempre, siempre. Dice la palabra en Mateo capítulo 10, el Señor Jesús les dijo un día a sus discípulos: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Hablaba de la gente que llevaba las ofrendas al templo. Con todo, o sea, a pesar de que la gente pareciera que dispone de la vida de los pajaritos porque los vende, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Dios que no se duerme es el Dios que es soberano sobre toda la creación. Nada se le escapa. No hay nada en este mundo que Él no vea, de lo que Él no esté consciente. Él no se duerme. Y pensándolo,
en términos de Dios como nuestra ayuda. Esto debería siempre consolarnos y alentarnos, especialmente cuando nosotros estamos atravesando alguna situación para la cual no entendemos el propósito. A veces me pasan cosas y no sé por qué me pasan. No entiendo, me es difícil. Pero en medio de esa situación, yo tengo que saber, Dios no está distraído. Dios no duerme. Él cuida de mí. Él está cuidando de mí en este momento. Él es mi ayuda en este momento. Por eso, y hacemos bien en hacerlo, cuando algo nos sucede, cuando una situación difícil nos atraviesa, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Inicial y constante. Alzar nuestros ojos al Señor. Orar. Y decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender esto. No sé qué está pasando o por qué está pasando. Sí sé esto. Vos estás en control de todas las cosas. Ayúdame a confiar en vos, ayúdame a actuar con sabiduría. Sabiendo esto, vos sos mi ayuda, vos no te dormís, vos no vas a permitir que mis pies resbalen si yo pongo mi confianza en vos. El Señor es el Dios soberano, que tiene todas las cosas bajo su control, nada se le escapa. Miren, cuando yo leía esto, cuando yo leía esta expresión, esta insistencia del salmista en que él no se duerme, dice, no se dormirá el que te guarda, no se adormecerá, no dormirá el que guarda a Israel. Me vino inmediatamente a la memoria un pasaje de la Escritura, donde hubo algunos que estaban dormidos. Si yo le pido ayuda a alguien que está dormido, ese que está dormido, ¿me va a ayudar? No puede. Abra su Biblia, por favor, conmigo, en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Contexto del versículo. Israel había quitado sus ojos de Dios y los había puesto en los dioses falsos, en los Baales. Y Dios levantó a un hombre, un profeta, Elías. Y este Elías fue y confrontó a los profetas de Baal y les dijo, el objetivo de Elías no era pelear con los profetas de Baal, era que Israel entendiera que no podía poner su confianza en los dioses falsos, sino solamente en Jehová. Y entonces ellos hicieron un sacrificio. En la cima del monte Carmelo se reunieron. Por un lado, todos los sacerdotes de Baal, que eran varios, y armaron un altar y pusieron allí un sacrificio, y en ese momento se ponía la carne sobre el fuego y se le prendía fuego, ¿no? Y el desafío era, de alguna forma, que no hubiera mano humana en ese sacrificio, sino que fuera el Dios al que cada uno invocaba, el que demostrara que era una realidad, el que consumiera con fuego el sacrificio. Les adelanto el final, seguramente ya conocen. Los profetas de Baal estuvieron todo el día y toda la tarde desde gritar y orar y todo. Y no pasó nada. Porque son dioses muertos, porque no existen, porque no son confiables. Elías, cuando le tocó el turno a él, le dijo, bueno, ya está, se rinde. Fue, armó el altar, puso el sacrificio, echó agua encima, y le pidió al Señor y le dijo, Señor, que este pueblo vea que vos sos Dios. Y descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio. Pero, mientras los sacerdotes de Baal estaban a los gritos, diciéndole, Baal, aceptar nuestro sacrificio. En Primera Reyes
18:27 se dice esto. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Elías les dice: por ahí el Dios de ustedes está dormido, griten más fuerte, a ver si se despierta. Esto lo hizo Elías, enviado por Dios. Pero nosotros tenemos esta confianza. Dios, nuestro Dios, no duerme. ¿Qué significa esto? No estamos hablando de dormir en un sentido literal. Estamos hablando de que Dios no se descuide. No hay un momento en el que Dios no esté atento a lo que nos sucede. No hay un momento en el que Dios no pueda escuchar nuestra oración. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, yo puedo alzar mis ojos al Señor sabiendo que Él ya ha visto mi necesidad, que Él ya conoce mi situación y que Él también sabe el término de eso. Y sin embargo yo necesito elevar mis ojos al Señor y decir: el Señor, que es mi socorro, no dará mi pie al resbaladero, no se dormirá, Él me cuida, Él me guarda, Él es mi guardador. Y eso es precioso. Nosotros podemos confiar en Dios como nuestro ayudador porque Él siempre obra conforme a quien Él es. Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Él es el Dios que tiene todo bajo control. Nada escapa de su mano. Y eso es algo que necesitamos recordárnoslo a nosotros mismos todo el tiempo. Así que nuestro socorro es el Dios que creó los cielos y la tierra. Nuestro socorro es el Dios que no se descuida, que no se duerme. Y en esta sección ahora vemos que nuestro socorro es el Dios que está cerca nuestro, el Dios que se ocupa de nosotros, de manera personal y cercana. Dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Dice: Jehová es tu guardador. La palabra guardar significa cuidar. Dios nos cuida. Dios nos protege. Piensen en esto. De repente, en un papá. Ayer leía una noticia en la que un perro atacó a una mujer embarazada. Y la mujer embarazada iba con su esposo. ¿Qué hizo el esposo? Se puso adelante del perro y lo atajó para que no lastimara a su esposa. El Señor hace con nosotros, el Señor nos defiende, el Señor nos guarda, el Señor nos cuida. Eso nos habla de la cercanía de Dios. Dios está cercano, Dios se ocupa de nosotros, de forma personal, de forma real. Este salmo entonces también nos muestra a Dios como aquel que nos cuida, que nos guarda y que está cercano. La expresión dice ahí: Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Nosotros sabemos que en las circunstancias, cuando hay mucho sol, cuando el clima es duro, como sucedía en aquella época y en aquellos lugares, y siguen siendo hoy lugares difíciles. Imagínense ustedes un lugar donde el sol pega de pleno, donde no hay agua. Es un lugar difícil. La sombra es algo muy apreciado, muy apreciado. Y acá el salmista dice: Jehová es tu sombra, tu protección, el que está encima tuyo, a tu mano derecha. ¿Qué significa tu mano derecha? Ahí cerca, disponible, a tu alcance.
Dios no es un Dios lejano, Dios está ahí. Su protección, su cuidado está ahí. Lo vemos en cada circunstancia. Dios está ahí. Dios nos cuida. Y dice, relacionado con esto de Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. En el viaje a través de las montañas, el sol era un riesgo constante. Uno podía insolarse, podía deshidratarse y podía incluso morir en el medio de ese viaje. E incluso pensaban ellos también que la luna podía ser un peligro. ¿Han escuchado alguna vez ustedes la expresión lunático? ¿Qué es un lunático? Un loco, ¿sí? Una especie de problema mental, que está basado eso en la creencia de mucha gente, de que la luna también puede hacerle mal a alguien. Así como estar expuestos al rayo del sol en situaciones difíciles puede ser un riesgo, creían en la antigüedad que estar expuestos a la luna, especialmente cuando la luna era muy fuerte, le podía hacer mal a las personas. Les podía traer problemas de salud. Por eso el Salmo dice, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Tu sombra sobre qué? ¿De qué nos protege? De todo. Si es de día, del sol. Si es de noche, de la luna. Y dice después, dice eso. Jehová es tu sombra a tu mano derecha y el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. ¿A qué hace referencia eso? A todo el tiempo. No hay nada de lo cual Dios nos pueda, no pueda protegernos. Dios tiene la capacidad y el poder de hacer lo que Él quiera siempre. Siempre, siempre. ¿Qué es lo que Dios no hace? ¿Quién le puede decir a Dios, Dios, vos no podés hacer esto? Solo Él mismo. Él no hace lo que no está conforme a su carácter, a su voluntad. Pero si Él es nuestro cuidador, Él nos guarda. No hay ninguna circunstancia que escape a Dios. Piensen en esto. Yo tengo un amigo y hay otro que le está pegando. ¿Yo puedo ayudarlo y defenderlo? Sí. Ahora, si son como 40 los que le están pegando, ¿yo puedo ayudarlo? Y no, le van a dar a él, me van a dar a mí también. Probablemente uno trate igual, ¿no? De ayudar. O sea, esa es una circunstancia que me excede a mí. Hay circunstancias que yo no puedo. Hay cosas en las que yo no puedo ayudar. Si alguno de ustedes necesita alguna vez una ayuda económica y viene y dice, hermano, me vino un cuentón de luz, ¿podemos? Podemos. Si alguien viene hoy y me pide, ¿no me prestás $3 millones? ¿Puedo? No puedo porque no tengo 3 millones de dólares. Hay circunstancias que a mí se me escapan. A Dios no. A Dios no hay ninguna circunstancia que se le escape. No hay ninguna situación en la que Él no sea capaz de ayudarnos, en la que Él deje de ser nuestro socorro. Por eso dice el Salmo, Él es tu sombra a tu mano derecha. Si es de día, el sol no te va a fatigar. Si es de noche, la luna tampoco. No importa la circunstancia, que la circunstancia cambie. Dios no cambia. Dios es tu ayudador. ¿Cuándo? Siempre. En toda circunstancia. Eso debería ser para nosotros, una vez más lo digo, un motivo de confianza y de seguridad. Confiar en eso, en que Dios es nuestro ayudador, no significa que Dios va a hacer lo que nosotros queramos, sino que confiamos en que lo que Dios hace es lo mejor. En toda circunstancia, lo que Dios hace es lo mejor. ¿Qué tengo que hacer yo? Actuar conforme a su sabiduría. Mi preocupación en una situación difícil no debe ser, ay, ¿por qué Dios permite que esto me pase? ¿Se entiende? Dios no espera de nosotros pasividad, no espera esa resignación estoica de que venga el sufrimiento, Dios lo permite, como si Dios fuera un Dios que se complaciera en hacernos sufrir. Dios no se complace en hacernos sufrir. Pero a veces ese sufrimiento
esa circunstancia, esa dificultad, a nosotros nos es necesario. Y lo que es necesario para nosotros en esas circunstancias es recordar esto. Jehová me cuida, Jehová es mi socorro, Jehová me ayuda, yo puedo confiar en Él. Yo puedo confiar en Él. Hubo un rey que un día dijo, hagan una estatua mía y que cuando suene hagan anuncio y que todo el mundo vaya y se incline detrás de esa estatua, delante de esa estatua. Y hubo 3 personas que eran hijos del Señor y que confiaban en el Señor, y cuando esto pasó, ellos no se inclinaron delante de esa estatua, porque solo se inclinaban delante del Señor. ¿Conocen la historia? Se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Y eran muy estimados al rey, pero todo esto había sido una estrategia de unos para perjudicar. Y entonces, el castigo que había para aquel que no se inclinara delante de esa estatua era que lo iban a meter en un horno de fuego y lo iban a quemar. Y entonces, cuando sonó el anuncio de que había que inclinarse delante de esta estatua, estas 3 personas no lo hicieron. Y ahí aparecieron todos los consejeros del rey a decirle, mira, esos 3 no se inclinaron delante de tu estatua. Y vos firmaste que el que no se inclinara tenía que ir a un horno de fuego. Nabucodonosor no quería castigarlo, pero él ya se había obligado a sí mismo a firmar ese decreto. Y así que los trajo a ellos y les dijo, muchachos, el castigo por esto es eso. Y en esto quiero que presten atención. La actitud de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos dijeron, nosotros sabemos que el Dios al que servimos, al Dios en el que nosotros creemos, si Él quiere, no va a permitir que nos pase nada en ese horno de fuego. Y si nos tiene que pasar, que nos pase. Igual confiamos en el Señor. Nosotros igual creemos en el Señor y confiamos en el Señor. Aquel que leyó la historia sabe que cuando entraron ellos al horno, un horno que los tendría que haber consumido enseguida, la gente se empezó a sorprender porque dentro del horno no había 3, sino 4. Y ellos pudieron salir con libertad. Porque el Señor estuvo con ellos. Pero lo importante ahí es la confianza que ellos tuvieron en el Señor. Ellos dijeron, yo sé que mi Dios es poderoso para que a mí no me pase nada. Así que si Él quiere, no me va a pasar nada. Y si Él quiere que yo muera, que muera. Nosotros podemos confiar en Dios como nuestro ayudador porque Él es más fuerte que cualquier circunstancia. Él es el único en la tierra que tiene la capacidad de hacer exactamente lo que Él quiere. No hay nada que Dios se proponga hacer y que alguien se lo impida. Terminemos el salmo. El final de este salmo nos dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Nuestro socorro es el Dios que nos guarda a lo largo de todo nuestro peregrinar. Como dice la palabra del Señor, aquel que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Dios está con nosotros desde que arrancamos hasta que lleguemos. Dios está. Dios es nuestro ayudador. Dios guarda a los suyos, dice la palabra, de todo mal. Una vez más, no quiere decir eso que no vamos a tener problemas o que no vamos a tener aflicciones. Jesús nos dejó saber, nos dijo que habría aflicción, pero nos mandó a hacer algo. ¿Qué? Confiar. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción. Confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Romanos 8 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es hoy nuestro peregrinar. Ese es hoy nuestro caminar. Estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y entonces nosotros podemos confiar en eso. Él nos guardará de todo mal. Y de todo mal acá implica, y debería hacernos a nosotros pensar en el mal mayor del hombre. ¿Qué es lo peor que le podría pasar al hombre?
¿Qué es lo peor que le pasa al hombre? Haber rechazado a Dios, ser un enemigo de Dios y estar condenado. Pero Él es nuestro ayudador. Él es el que estuvo dispuesto a socorrernos en esa situación desesperante en la cual nadie más podía ayudarnos. Y estuvo tan dispuesto a hacerlo que entregó a su Hijo Jesucristo. Para que nosotros, que éramos enemigos de Dios, podamos ahora ser hijos de Dios si ponemos nuestra fe en Cristo. Entonces cuando leemos Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Una vez más, así como en los dos versos anteriores había como una especie de contraste. Miren, ¿no? Dice, Jehová será tu sombra a tu mano derecha. El sol no te va a fatigar de día, la luna no te va a fatigar de noche. Acá, otra vez. Jehová guardará tu salida, tu entrada. ¿Qué significa eso? Todo. Involucra todo. Él nos va a guardar. Él guarda nuestra alma. Dios nos ha llamado a nosotros, peregrinos, a ser hijos de Él, a ser parte de su reino. Y nosotros estamos en camino hacia nuestra patria celestial y podemos caminar y peregrinar con esta confianza. Él nos guarda para que nosotros lleguemos seguros a nuestro destino, a vivir con Él y a disfrutar de Él para siempre. Esa enumeración de las circunstancias en las que Dios nos guarda es una forma poética de decir algo que es una verdad preciosa para nosotros. No hay circunstancias en las que nosotros no podamos estar seguros del amor vigilante del Señor sobre nuestras vidas. En todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, nuestras miradas pueden levantarse hacia el Señor, porque el Señor es nuestro socorro. Él es nuestra ayuda. Nuestra confianza puede y debe estar puesta solo en el Señor, porque no hay otra actitud lógica a adoptar. ¿En quién nosotros vamos a confiar? Incondicionalmente. ¿De quién lo podemos esperar todo y descansar plena y absolutamente? ¿En otra persona? No, en nadie. Ni siquiera en mí ustedes pueden confiar, digo, ni siquiera por el hecho de que estoy enseñando. Pero ni siquiera yo soy infalible. Ninguno de nosotros es infalible. Nos fallamos los unos a los otros. Forma parte de nuestro peregrinar. Aprender a perdonar, aprender a ser perdonados, aprender a pedir perdón. Pero esto recordemos. Nosotros podemos confiar 100% en el Señor. Plenamente. Cuando nosotros consideramos a Dios y quién es Dios, cuando nos consideramos a nosotros mismos y cuando consideramos las circunstancias que nos toca atravesar, nuestra respuesta, nuestra actitud no puede ser otra que alzar nuestros ojos a Dios y decirle a Dios, vos sos mi ayuda, yo lo espero todo de vos, lo deseo todo de vos, de nadie más. En vos yo sé que puedo confiar plenamente, ni siquiera en mí mismo puedo confiar. Porque a veces yo sé lo bueno que tengo que hacer y no lo hago. A veces uno sabe lo que el Señor demanda de uno en una situación y le cuesta hacerlo, le cuesta actuar como sabe que tiene que hacerlo. Ni siquiera en mí mismo puedo confiar, pero en el Señor sí. De eso se trata la fe. La palabra fe, la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Esa palabra fe significa que yo puedo descansar y apoyarme a mí mismo en algo que es más firme que yo. En algo que sé que realmente es sólido. Y yo camino confiando no en mí mismo, sino en el Señor. Y puedo decir como el salmista, mi socorro viene de Jehová. Nuestra confianza entonces puede y debe estar puesta solo en el Señor. Sabiendo que no hay una necedad mayor que confiar en los hombres. Jeremías 17 dice, maldito el hombre que confía en el hombre.
Si nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra mirada y nuestra esperanza en cualquier hombre, en algún momento ese hombre nos va a fallar. No es solo. Sabiendo que Él es nuestra única esperanza en este mundo. Sabiendo que nosotros podemos estar plenamente seguros del cuidado del Señor sobre nuestras vidas. Para terminar, por favor, abra su Biblia en Juan 10. Juan, capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27. ¿Encontró? Y dice la palabra del Señor, y leamos esto pensando en lo que acabamos de analizar. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis ovejas oyen mi voz, si me siguen, y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Nosotros somos ovejas del Señor y lo seguimos a Él con esta confianza. Él cuida de nosotros, Él está dispuesto a ayudarnos siempre. Cuando yo tengo un problema, cuando tengo alguna dificultad, ¿a quién le voy a pedir ayuda? Primero al Señor. Dios va a socorrerme quizás a través de algún hermano, pero yo tengo que recordar siempre, mi ayuda viene del Señor. Hermanos, que nosotros jamás pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en otro que no sea el Señor nuestro Dios. El único que nos puede guardar fieles hasta el fin. El único que camina junto a nosotros dándonos su aliento en medio del valle de sombra y de muerte. El único que estuvo dispuesto a entregar incluso la vida de su Hijo para cuidar de nosotros y salvar nuestras almas y hacernos suyos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.